Hola, soy Suigberto Cabrera García, profesor del Departamento de Estadística, Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. A continuación, vamos a detenernos en la distribución de Poisson. Esta es una distribución de variables discretas y que lleva su nombre en honor al insigne científico Poisson. Podemos decir que una variable de tipo Poisson cuenta éxitos, es decir, objetos de un tipo determinado, que vamos a considerar éxitos, que ocurren en una región del espacio o del tiempo. El experimento que la genera debe cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, el número de éxitos que ocurren en cada región del tiempo o del espacio considerado es independiente de lo que ocurra en cualquier otro tiempo o espacio diferente al anterior. La probabilidad de un éxito en un tiempo o espacio pequeño es proporcional al tamaño de este espacio o tiempo y no depende de lo que ocurra fuera de él. Y la probabilidad de encontrar uno o más éxitos en una región del tiempo o del espacio tiende a cero, es decir, es muy pequeña a medida que se reducen las dimensiones de la región de estudio. Como consecuencia de estas condiciones, las variables de Poisson típicas son variables en las que se cuentan sucesos raros, es decir, con una probabilidad muy pequeña. Este tipo de leyes se aplican, como comentaba, a aquellos sucesos con probabilidades muy bajas de ocurrir, obteniéndose como la distribución límite de una sucesión de variables binomiales. Es decir, el límite al cual tiende una distribución binomial cuando n se hace muy grande y la probabilidad p se hace muy pequeña. Se utiliza cuando se considera que las ocurrencias se presentan con regularidad e independencia y debe verificarse además que el número de ocurrencias sea teóricamente ilimitado. Esta distribución presenta la siguiente función de probabilidad. Una probabilidad de esta forma se muestra aquí. En ocasiones se presenta esta expresión en función de un solo parámetro lambda, que va a ser igual a alfa por t, con lo cual la función de probabilidad puede quedar expresado en esta forma, donde lambda indica el número medio de ocurrencias durante todo el periodo de observación. En este caso, el cálculo de la media puede realizarse aplicando las fórmulas estudiadas con anterioridad de la siguiente manera y al resolver esto nos damos cuenta que el resultado es lambda, es decir, coincide el valor de la media con el valor del parámetro que caracteriza la distribución. De la misma manera, desarrollando la fórmula para la varianza, obtenemos que la varianza también va a ser igual a lambda, es decir, que el valor medio esperado y la varianza de esta distribución coinciden ambas dos con el valor del parámetro que caracteriza la distribución. Debemos de recordar y no confundir, como nos ocurre con frecuencia, que la desviación típica será por lo tanto la raíz cuadrada de lambda. La media, por lo tanto, en una distribución de Poisson, repito, son iguales al producto de alfa por t. Veamos la aplicación de esta distribución a un problema. Supongamos que tenemos un determinado cable en el cual el número de fallos anuales se supone que sigue una distribución de Poisson, con una probabilidad muy pequeña, de 0.0256 fallos cada 1000 metros. Y debemos calcular la probabilidad de que no se produzca ningún fallo en un cable que tiene esta longitud.
es decir, 515.800 metros en un periodo de un año. Nos fijamos que en el problema, como siempre hacemos, analizamos los datos que nos dan y lo que nos piden. En el problema viene ya especificado que según una distribución de Poisson, pero si no, hubiéramos podido identificarlo a partir de la probabilidad de ocurrencia, que es muy pequeña, en un acontecimiento muy grande. Por lo tanto, pasamos a aplicar para el cálculo de las probabilidades la función de probabilidad asociada a esta distribución, sustituimos en ella los valores de alfa y de t, y como nos pide la probabilidad de que exactamente no ocurra ningún fallo, es decir, que x sea igual a 0, pues obtenemos la probabilidad de que esto ocurra, que como vemos es una probabilidad muy pequeña, de 1.8 por 10 a la menos. La varianza, aplicando la fórmula, que es igual a alfa por t, pues nos va a dar 13.2. En algunas aplicaciones con frecuencia aparecen sumas de variables de Poisson. Si estamos en este caso y x es una variable para la cual la tasa de ocurrencia es en n observaciones es alfa, pues, y son estadísticamente independientes entre sí, entonces la suma de estas variables la obtendremos de esta manera y seguirá una distribución de Poisson que en este caso tendrá una media igual a la suma de las medias de cada una de estas variables. Por ejemplo, si en el problema anterior necesitáramos calcular el número de fallos del cable en 2 años consecutivos, es decir, que tenemos una variable que será la suma, ¿verdad?, de los fallos en el primer año más los fallos en el segundo año, el número total de fallos en los 2 años, por lo tanto, podremos encontrarlo de la siguiente manera, aplicando la fórmula de que el valor medio esperado va a ser igual a la suma de los 2 valores medios esperados en cada uno de los años. Aplicando los valores contenidos en los datos del problema, llegamos a la conclusión de que 26,4 van a ser los fallos en los 2 años sucesivos. Hemos visto, por lo tanto, esta distribución de Poisson en la cual la función de distribución acumulada es la suma, ¿verdad?, de todos los valores contenidos por debajo de la x. Si necesitamos calcular la probabilidad de que x sea menor a 3, pues tendríamos que incluir el valor de x igual 2, x igual 1 y x igual 0. Con frecuencia, el cálculo de esta fórmula es relativamente difícil si lo hacemos a mano y por lo tanto recomiendo utilizar el ábaco de Poisson. Ello, claro, si no tenemos a mano un ordenador y podemos calcularlo, por ejemplo, con el programa StatGraphic o con una hoja de cálculo Excel, pero en todo caso es de suma utilidad el ábaco de Poisson. Este es un gráfico donde están representadas varias funciones de distribuciones de Poisson y que su uso lo vamos a estudiar en un apartado posterior a este que nos ocupa en este momento. Es decir, que de esta forma hemos visto las principales características de esta distribución, su aplicación para el cálculo de las probabilidades y de los valores medios y la varianza o desviación típica asociados al mismo.